Hace 4 años vivía en un pequeño apartamento que estaba al lado de una carretera de 4 carriles muy transitada, donde los coches viajaban de norte a sur. Quería irme al más allá, así que corrí desde mi apartamento a la carretera. Imaginé que un coche probablemente me rompería las piernas primero, enviando mi cuerpo al camino de otro automóvil. Luego estaría en una gran tortura, sangrando contra el hormigón negro con sus rayas amarillas. Pero, en medio segundo, una llanta de goma caliente pasaría por encima de mi cráneo, y mi cráneo explotaría como un pis recocido en un plato de porcelana. Parecía muy fácil y era atractivo. Para comenzar este proceso, primero tendría que colocarme en el último momento posible en el camino de un coche, pero no pude hacerlo. Los faros delanteros eran nítidos y amarillos desde cierta distancia, y cuando se acercaron, los coches se convirtieron en borrones de rojo, negro y plata, que eran más amenazantes de lo que había imaginado anteriormente. Podía sentir el viento huracanado de los coches en mi cara. Podía oír los ruidos y las bocinas, como gritos de maquinaria desde muy cerca. Los coches viajaban a 45 o 50 millas por hora, lo que nunca había considerado particularmente rápido, hasta que, de repente, 45 o 50 millas por hora parecía muy rápido. Tuve la fantasía de ser atropellado por un automóvil, pero la realidad de tal evento resultó muy diferente. Ahora me doy cuenta de que solo estaba esperando en este mar, no sumergiéndome en él por completo. Habría sido muy fácil interponerse en el camino de un automóvil y morir, pero me encontré, tal vez impulsado por un deseo mayor de supervivencia, moviéndome hacia los carriles desocupados mientras cada máquina pasaba a mi lado. Regresé a mi apartamento, muy vivo, con una extraña resolución de sentimientos. El tipo de tristeza que te lleva a este precipicio es como, imagino, puede ser estar debajo de una de las grandes cascadas de Nueva Inglaterra, o los Apalaches. Es un dolor que rodea a una persona y penetra tan profundamente que uno está paralizado para actuar como una parte. Puedes gritarle al individuo que se mueva de la cascada, sin saber que la persona no puede hacerlo. El peso y la fuerza del agua son tan espectaculares que el cuerpo no tiene la fuerza para flexionar su musculatura de ninguna manera significativa o impactante. Por lo tanto, el individuo solo debe, y solo puede, resignarse a los deseos del agua que se estrella contra uno mismo. Es un ahogamiento por parálisis. De hecho, he crecido mucho más alto en los años desde mi incidente, y ya no estoy bajo esta cascada. El último Mesías es un ensayo corto escrito por Peter Bessel-Zappa. El ensayo es de tipo filosófico y está más preocupado por la trayectoria de la humanidad que por la del individuo. Pero, en él, Zappa hace una analogía que creo que funciona muy bien para el individuo. Señala al alce irlandés, un mamífero de una era anterior que desarrolló las astas más grandes del reino animal, a 3,65 metros de ancho. El alce desarrolló sus astas tan grandes que no podía mantener su propia cabeza erguida, y por lo tanto no podía alimentarse adecuadamente. Las especies finalmente se extinguieron debido a las astas masivas que había desarrollado. Esto es, a menudo, como la condición humana para el individuo. Tenemos tal capacidad de empatía y sensibilidad que el resultado puede ser autosabotaje. Una flor muere, o un águila toma una ardilla, y sentimos dolor por cosas que no sienten dolor por sí mismas. Despreciados por un amante o un amigo, nos golpean los ataques de emoción que pueden caer fuera de los límites del pensamiento racional. A menudo, cuando sentimos dolor, existe alguna voz más mecánica, lógica y ostentosa, que proclama que todo podría ser siempre peor. Si nos cortamos en el papel, podemos recordar a las personas que tienen miembros amputados por maquinaria gigante. Cuando tenemos poco dinero, consideramos a los individuos sin dinero. Si nos erosionamos en un estado depresivo, hay una noción idiota de que deberíamos estar consolados
por tener un techo sobre nuestras cabezas o por el hecho de que no nacimos hambrientos en Darfur o en algún otro rincón distante del tercer mundo. Pero, por supuesto, este tipo de argumento hace muy poco bien. El sufrimiento es algo que sucede internamente. Es afectado y movido por fuerzas externas, quizás, pero los fenómenos que transmutan estos eventos en dolor son internos. Lo que duele puede que no le duela a ella. Esto se hace claramente obvio cuando consideramos que los sufrimientos del mundo no hacen nada para consolar a nuestra propia gente. Me gusta decir que la miseria ama la compañía, y tal vez esto sea cierto, pero la compañía no cura la miseria. El dolor de los pobres del mundo no alivia nuestras propias penas. No sonreímos cuando otros fruncen el ceño. No exaltamos el grito de los demás. Si acaso, tal vez lo opuesto es cierto. Sentimos empatía, y la tristeza del mundo se convierte en la tristeza del individuo. Tampoco hay un verdadero cero para el dolor. Un hombre no puede vivir en una utopía. No importa cuán perfectas puedan ser las cosas, siempre sentiremos dolor. Cuando estemos más satisfechos y contentos en la vida, todavía sentimos pena por esto o aquello. Así que tratar el dolor y el sufrimiento como una cualidad de vida objetiva y medible es, seguramente, una búsqueda tonta. El dolor se vuelve demasiado difícil por su tendencia a eludir el vocabulario. ¿Con qué frecuencia el individuo deprimido ha sido impulsado por alguna versión de ¿de qué tienes que estar triste? O mira las cualidades X, Y y Z de tu vida. ¿Por qué deberías estar triste? Estas son malas preguntas porque no tienen respuestas. Algunos tipos únicos de dolor son tan grandes y tan vastos que no pueden ser capturados por el lenguaje. En un giro de ironía, la mente humana que creó nuestro lenguaje es incapaz de producir retórica que categorice con precisión este dolor más serio. Por lo tanto, nos quedamos bastante solos, incapaces de comunicar nuestro sufrimiento a nadie, e incluso incapaces de comunicarlo a nosotros mismos. Podemos sentirlo, y podemos verlo a nuestro alrededor, pero no existen palabras para igualar el dolor. Por ello, sufrimos aún más en soledad. Allí, en la soledad, es donde conocemos nuestro dolor con mayor precisión. Pero es cruel, porque allí es donde nuestro dolor golpea más caliente e intensamente. Allí, incluso la alegría nos recuerda que no debemos sentirnos alegres, sino pensar en la cosa que no podemos encontrar. Es un artículo de primera calidad en una tienda, fuera de alcance, pero tremendamente visible. La palabra trauma se ha utilizado en los parlamentos modernos, tal vez hasta el punto de agotamiento. Una vez miré diminutamente la palabra, y cuando escuché a la gente proclamar trauma, retrocedí con agitación y agotamiento. Pero me di cuenta de que el concepto de trauma sigue siendo verdadero y real, independientemente de cuán casualmente se pueda lanzar esa palabra. También debo considerar que el trauma es parte del dolor y, por lo tanto, es tan subjetivo como ese concepto. El trauma juega un papel muy malo para quien lo sufre. No afecta solo las cosas que son inmediatamente relevantes para el dolor traumático. En cambio, puede realinear fundamentalmente la percepción general del mundo. Este tipo de dolor forma un gigantesco probos entre los lados emocional y racional del espíritu. Una persona puede sentir que la vida es, generalmente, un lugar bueno y seguro, que no está poblado por monstruos. Así que, si esa persona es víctima de algún evento singular en el que la humanidad muestra su crueldad y violencia, se queda con una grieta fundamental en cómo percibe el mundo. Si el mundo es X, ¿por qué sucedió? ¿Por qué? Esto puede poner en serio cuestionamiento todo lo que sentimos y sabemos sobre el mundo en el que vivimos, sobre la naturaleza de la humanidad. De repente, una persona es golpeada no solo por el dolor del evento, sino por el dolor de la desilusión. El dolor de que, quizás, en un nivel muy fundamental, no conozco ni entiendo el mundo. El concepto de trauma tiene un enemigo particular del pensamiento. A la gente le gusta decir,
Lo que no te mata te hace más fuerte. A veces, tal vez. Pero me recuerda a un delfín al que le cortan la aleta a la hélice de un barco. El delfín puede seguir nadando, y la herida puede sanar, pero el delfín no es más fuerte, es más débil, no puede cazar tan eficazmente, no puede nadar tan rápido. Cada vez que escucha el rugido familiar de un motor fuera borda, incluso a distancia, se fractura y se esconde para cubrirse. Las cosas pueden lastimar a los humanos y también hacernos más débiles. Las heridas de la carne deben sanar, o un humano morirá por pérdida de sangre o falla orgánica. Las heridas del espíritu no tienen esta cualidad, no necesitan sanar. Podemos seguir por la vida cojeando y encogiéndonos, incluso ante las cacofonías más vagas, como el delfín que se esconde de sus barcos. A menudo nos esforzamos por organizar la vida de una manera que nos proteja del dolor. Esto es comprensible y, tal vez, incluso natural. Pero también es una tarea imposible estar protegido del dolor. Debemos entender que el sufrimiento es inevitable. Todos lo soportaremos en nuestras vidas, y buscar un mundo libre de dolor es una búsqueda sin sentido. Considere, tal vez, un barco de madera que ha tenido docenas de agujeros perforados en su estructura y se hunde en la marea. Si tapamos un agujero, más agua se vierte a través del resto. Si tapamos 2, 3 o 4, solo aumentamos la presión del agua que se vierte en el barco, como el agua salada que siempre buscará estos agujeros. El dolor también es imparable en su astucia. Ciertamente, no debemos buscar activamente el dolor, o defender el sufrimiento, o envidiar a los que están en dolor. Tampoco debemos abandonar a nuestros hermanos o hermanas en momentos de crisis, pero debemos reconocer que el sufrimiento es una parte inexorable de la condición humana. Vivir es sentir muchas cosas, y una de ellas es el dolor, pero el dolor no es ni malo ni bueno. Es, en cambio, un ecosistema que contiene, a la vez, decadencia y crecimiento. No estoy de acuerdo con la noción de línea dura de que el dolor es bueno, que el sufrimiento nos hace mejores, pero creo que, al ser una parte esencial de la vida, debemos buscar e identificar los beneficios del dolor. Con demasiada frecuencia consideramos los sentimientos de dolor como debilidad, como si estas sensaciones se relegaran solo a unos pocos entre nosotros. Esto es, por supuesto, falso. Por lo que debemos encontrar algo que hacer con nuestro dolor. Debemos identificar cómo impacta holísticamente nuestra condición. El dolor es como una piedra que estamos obligados a llevar, y, por lo tanto, sería mejor que no nos quedáramos solo por obligación, sino que pudiéramos ver si esta piedra se puede usar para otros fines. En su ensayo La sociedad paliativa, el escritor contemporáneo Byung-Chul Han analiza el papel del dolor y señala muchas de las bellezas del dolor, que creo que son reales. El dolor es amor, y el amor es dolor. Al aceptar la potencialidad del dolor, podemos entrar en las relaciones más satisfactorias de la vida. Además, sabemos que estas relaciones son verdaderas y satisfactorias por su capacidad de representar angustia. Byung-Chul Han señala que todo lo que es verdadero es doloroso con nuestros seres queridos. Una grieta, o incluso una separación que causa sufrimiento, muestra que la relación estalla con la verdad. Las costuras del mundo se nos revelan por el dolor. Las cosas que amamos son las mismas que nos causan más dolor. Donde podemos sufrir, podemos sentir la vida. La potencialidad del dolor es como un barómetro de la verdad. Donde no puede haber dolor, no puede haber felicidad. Aquí desafío al espectador a imaginar algo que realmente valga la pena hacer. La pena hacer y que sea simultáneamente incapaz de causar angustia. El dolor dibuja la anatomía de nuestras vidas. Somos capaces de entender lo que es más importante, por lo que más duele cuando está mutilado o cortado. El dolor también revela la belleza en las búsquedas creativas. Esto es fundamentalmente cierto. B. Chulan señala una carta escrita por Franz Kafka.
En la carta dice que escribir era una recompensa por el hecho de que fue citado, pellizcado, golpeado y molido, casi hasta convertirse en polvo por el diablo. Así que, para Kafka, escribir era inseparable de su sufrimiento. El dolor puede ser el encendido de nuestras más altas búsquedas creativas, para nuestra imaginación misma. La creatividad puede ser una espada que estamos obligados a forjar mientras el mundo nos presenta dolor. Vemos oscuridad y debemos imaginar la luz. No podemos sanar, por eso debemos sanarnos a nosotros mismos. Debemos construir un mundo en el que podamos refugiarnos del dolor. La angustia es un demonio, sin duda, pero el mundo que construimos en defensa contra ella es más sagrado y espectacular de lo que nuestro sufrimiento jamás podría ser. El dolor nos empuja hacia lo nuevo, nos impulsa hacia adelante, fractura nuestro apego a viejas ideas y conceptos. Sin incomodidad, seríamos perfectamente felices de permanecer como estamos para siempre. La disrupción desgarra la concepción y nos obliga a construir otras nuevas para ser mejores y más completos. Es cambiar, y el cambio solo llega cuando experimentamos incomodidad. Vale la pena repetir que el dolor no es inherentemente bueno, pero tampoco es completamente malo. No es sufrimiento, solo es. No podemos eliminar el dolor de nuestro mundo. Si tratamos de hacerlo, solo eliminamos nuestra capacidad de lidiar con el dolor. Si intentamos liberarnos del dolor por completo, o incluso convencernos de que lo hemos hecho, entonces encontramos una situación peligrosa, una ciertamente más peligrosa que aceptar el dolor como una realidad de la vida. Este es el tipo de situación que me llevó a mi intento de irme al más allá. Experimentamos el dolor inevitable, pero no hemos podido equiparnos en preparación, y ahora somos incapaces de transmutar los sentimientos una vez que han inundado nuestra alma. Este es precisamente el punto en el que no debemos invitar al dolor, o dejar que el dolor indebido corra desenfrenado en nuestro mundo, pero tampoco debemos construir una existencia elusiva, donde el dolor sea algo que podamos eliminar. Debemos prepararnos para comprender y ser capaces de lidiar con el sufrimiento en sus infinitas encarnaciones. Una vez pensé que la vida era una montaña. Para mí, era algo que debíamos escalar y alcanzar la cima con un gran destino en mente. La vida era un gran obstáculo, y estábamos destinados a pasar nuestros días conquistando ese obstáculo. El dolor era el tropiezo de la montaña, el paso en falso que decayó. La ascensión, tal vez incluso la vida misma, fue una lucha en el dolor. Desde entonces he abandonado esta idea. Creo que la vida no es una montaña, sino un valle por el que caminamos. Es ambivalente en su totalidad. Funciona como su propio ecosistema, pero es increíble en sus muchos pedazos. Las semillas voladoras del diente de león son los movimientos de la ciudad y su residencia. La hierba masajea mis pies como la pata de mi gato en mi regazo en una tarde fría. El sol también brilla, como las sonrisas de los que amo, que se desvanecen con el tiempo y son reemplazadas por noches de oscuridad, solo para que el día inevitablemente resurja. Las abejas cuidan sus flores y pueden picarme mientras lo hacen, pero esto no se debe a mis acciones, sino a minaciones y psicologías que no puedo o no necesito entender. Mientras camino por el prado, sé que un día, y a su debido tiempo, llegaré a la línea de árboles, donde este valle desaparece en la oscuridad de un bosque. Espero que, para entonces, haya apreciado el valle tan intensamente que solo pueda dar la bienvenida a un cambio de escenario.